Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, César Ulloa, por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Y qué nos espera estas próximas elecciones del 2023? Ya vemos algunas opciones. No se han oficializado, pero vemos ya precandidatos que a lo seguro estarán en la papeleta electoral. ¿Cómo pinta el panorama? Bienvenido, César. Muchísimas gracias, apreciada Verónica. Un cordial saludo a la audiencia de este importante espacio que informa, que reflexiona, que nos da elementos para orientar de mejor manera nuestras decisiones. Yo diría que el escenario cada vez es más reiterativo. Se ha naturalizado la descomposición en la manera de hacer la política y eso expone al ciudadano a una gran incertidumbre en la medida de que no siempre se escoge el cuadro que se acerca a lo ideal, pensando que lo ideal no existe, pero un cuadro que por lo menos tendría ciertas cualidades, características, credenciales, de experticia, y por tanto concurrimos a las urnas, porque además es un acto obligatorio en nuestra democracia, a escoger la opción menos mala, como he dicho. Pero creo que más allá de la queja, desde una perspectiva más propositiva, se debería exigir a estos candidatos que nadie los ha escogido, porque además el proceso de democracia interna en los partidos es inexistente, que cumplan con 4 cosas que desde varias elecciones las he venido reiterando y que posiblemente coinciden también con el criterio de otros analistas, expertos y personas que están siguiendo con mucha atención el desarrollo de estas elecciones. La primera es que hay que exigir a los candidatos su hoja de vida. Me parece que es importante que se haga pública su experiencia, sus credenciales, las intencionalidades que tiene para ocupar un cargo de tal responsabilidad. Me parece que eso es lo primero que nosotros deberíamos conocer, purgar hasta el último rincón, porque no podemos nosotros votar por alguien que no está capacitado para aquello que significa administrar los recursos de una ciudad, de una provincia. Luego, lo segundo, hay que exigir a los candidatos y candidatas que nos indiquen cuál es su equipo de trabajo. No vaya a ser, ¿no es cierto?, que lleguen sin equipo y estamos viendo las consecuencias en diversos niveles de gobierno, lo que significa gobernar sin equipo. Así es. Pese a que están años en contienda electoral. Eso me parece súper complejo. Entonces, ¿quién es su equipo? ¿Quién es su equipo? ¿Quién le apoya en la parte de planificación, en este caso urbana, para quienes pretenden ser alcaldes? ¿Quiénes van a reactivar la economía? ¿De qué manera se va a pretender combatir la inseguridad? ¿Cómo se va a manejar la movilidad? Es decir, hay cosas muy importantes. La tercera que me parece clave es cómo va a manejar el presupuesto que tiene la ciudad o la prefectura. Y esto a nadie responde, porque todo el mundo llega con un baratillo de ofertas, pero sin hacer relación con las reales posibilidades que tiene para hacer obras. En el caso de Quito, para ser bastante puntual, es una ciudad que tiene un presupuesto anual de cerca de $1.500 millones, casi el 80% se va al metro. Luego lo que queda, más de la mitad, se va a gasto corriente, salarios de los empleados. ¿Qué hace con el 10% que le queda? Qué locura. Es decir, ningún candidato se atreve a poner las cifras sobre la mesa porque yo creo que esta es la prueba de fuego. Ahí debe demostrar definitivamente que puede administrar una ciudad con los recursos que tiene y creo que eso es claro. Y lo último que yo diría es, ¿qué es lo que va a continuar de la administración que pretende, ¿no es cierto?, sustituir? ¿Y qué es lo que cambiaría? Es decir, tampoco creo que sea adecuado el borrón y cuenta nueva. Seguramente algo debe funcionar de algo o de alguien. Construir sobre lo construido. Entonces, yo creo que estas 4 cosas nosotros deberíamos insistentemente exigir a los candidatos y candidatas, porque esto permitiría pasar de la demagogia, del baratillo de ofertas, de la retórica barata,
a un plan contundente. En el caso de Quito, los problemas son más evidentes, cada vez más exacerbados, y yo creo que los candidatos y candidatas deben respondernos, bueno, ¿quién va a manejar la salud? Dígame los nombres de quién maneja la educación, quién maneja obras públicas, quién maneja sanidad. Y creo que de esa manera, como en todos los municipios, podríamos nosotros tener una claridad por quién votar y no desechar el voto. Amigos, son las 7:53, dialogamos con César Ulloa, politólogo, PhD, y además articulista y catedrático universitario. Y bueno, sobre este panorama electoral, César, hay unos datos preocupantes. Hay un titular de Diario Primicias que se refiere a que los ecuatorianos se declaran despechados de cara a las elecciones de este 2023, y se refiere a una encuesta que reportó Click, la encuestadora Click, que revela que los ciudadanos tienen una mala percepción del gobierno, de las instituciones y de los partidos políticos. La mayoría piensa que la delincuencia es la principal problemática del país. Y allí, pues, en cuanto a los sentimientos de cara a estas elecciones, lo que prevalece es que se sienten preocupados, angustiados e inseguros. Eso está en un rojo gigante que bueno, ocupa la mayor parte de los sentimientos de los ecuatorianos para estas elecciones. ¿Cómo trascender esos malos sentimientos, de ese despecho generalizado con esto que usted menciona, César? Primero, cuando haya coherencia entre la oferta de campaña versus la realización práctica de la administración de los recursos. ¿Cómo no se va a sentirse despechada, por poner un ejemplo, la ciudadanía de Quito? Cuando vemos que Quito es un campo traviesa, es decir, está llena de baches, de huecos, el ornato público completamente descuidado. Vemos que la asamblea municipal, es decir, el consejo, que funciona como una asamblea, es un circo de acusaciones. Vemos que no hay un capital lo suficientemente representativo como para que los quiteños y quiteñas nos enorgullezcamos de quienes están sentados ahí tomando las decisiones más vitales. Y lo otro es la corrupción. Creo que la corrupción cada vez nos ha quitado las ganas de intervenir en la política, porque vemos que todo está contaminado. Ángel Felicísimo Rojas, este extraordinario escritor fallecido, lojano, que ocupó varios cargos en la función pública, él decía ya hace varias décadas que donde se pone el dedo salta la pus. Y parecería que esto que dijo Ángel Felicísimo Rojas en su momento, ahora cada vez no es que salta, yo diría que es como cuando se abre un hidrante de aguas, es decir, hay un tema de corruptel increíble. Entonces, lo que hemos visto, sobre todo en Quito, son tres administraciones nefastas. Eh, Esta reinvención que nunca se dio con criterios o tintes revolucionarios de Barrera, que no sirvió para nada. Luego sigue una administración descafeinada, deslactosada, que no tomó partida por nada con el cuento del gobierno corporativo que fue de Rodas, tema bastante decepcionante, que perdió la posibilidad de erigirse como un político distinto. Y luego vemos lo que pasó con el exalcalde y ahora candidato, Que ese es que otro además, capítulo, César. y que puntea las encuestas, además posiblemente pueda ser electo de nuevo. ¿Y quién le sucede? Tampoco es que ha hecho nada interesante. Entonces, Quito viene en un deterioro de credibilidad por, en cuanto a lo que pueda suceder. Y por el otro lado, yo creo que ha sido una ciudad muy golpeada porque en Quito se registran los mayores niveles de desempleo, 7 de cada 10 jóvenes desempleados, los mayores niveles de inseguridad. Aquí se concentran los mayores niveles de pobreza, de subempleo. Eso solo por ponerlo en Quito, pero yo diría que el ambiente en el país es generalizado. Los alcaldes de muchas de las ciudades que están ahora en funciones están muy mal calificados. Me refiero, por ejemplo, al de Cuenca, me refiero al de Ambato, eh, por poner unos ejemplos de prefectos que entraron de manera casi mágica, que luego tampoco saben hacia dónde orientar su gestión. Entonces yo creo que hay muchos factores, pero eso no quiere decir que nos sintamos derrotados. Esto es algo que lo escribo en un artículo que se va a publicar en otro periódico de la siguiente semana. Yo digo que frente a la indefensión que tenemos los ciudadanos y ciudadanas,
puede este síntoma convertirse en un sacudón. Es decir, es Así como es. cuando un médico le diagnostica a alguien algo, si esa persona de entrada trata de combatir la enfermedad con una baja autoestima, no llega a ningún lugar. Entonces yo creo que frente a la intervención hay que levantar la cabeza, hay que ser sugerentes, hay que ser exigentes y hay que cada vez involucrarnos más desde una militancia ciudadana y exigir que la política dé un giro ético. Eso es importante y no sentirnos derrotados y decir, bueno, votamos por el menos malo y ya veremos qué pasa. Y César, qué bueno que tope esto del caso Yunda, porque también es un fenómeno, ¿no? Cómo entender que un alcalde que fue sacado, que fue cuestionado, ahora esté de candidato y no solo de candidato, punteando las encuestas pese a que tiene un proceso penal en marcha. Bueno, lo que quiere decir esto es algo muy sencillo, ¿no? Que este candidato tenía un caudal electoral importante y que posiblemente aquello que sucedía en el municipio de Quito contrariaba el grado de aceptación que tiene en cierto segmento de la población. Es decir, más allá de las decisiones que se hayan tomado, no se puede desconocer que es un candidato que goza con una aceptación importante y que por lo tanto a los días de hoy lo ubica en todas las encuestas como el candidato con mayores posibilidades de ganar las elecciones. Lo que quiere decir que hubo en el interior del Consejo Capitalino posiblemente eh, un quiebre, un quiebre o una decisión no tan medida, no tan bien resuelta en el sentido de lo que significó la salida del alcalde y posicionar al vicealcalde. Entonces, yo creo que hay cosas que no hay que perder de vista. Me parece que Quito también está, Quito es una ciudad dividida en varias ciudades, me da la impresión eso. Es decir, nosotros no podemos decir que las preferencias electorales son las mismas en el sur, en el norte, en el centro, y por tanto uno de los retos para quien sea electo o electa para estas próximas elecciones es sintonizar o llegar a acuerdos mínimos entre estas grandes ciudades que tiene Quito. Yo diría que Quito ya no es una ciudad homogénea, es una ciudad heterogénea, distinta, diversa, y que por lo tanto requiere acuerdos mínimos de desarrollo en todos los sectores. Así es muy diversa, amigos. 8 en punto, dialogamos con César Ulloa. Y bueno, respecto al sistema político, al sistema de partidos, allí también hay problemas. Se ha exigido desde hace tiempo reformas al Código de la Democracia. ¿Qué cree que ha pasado allí, César? ¿Cuáles son las principales falencias y qué cambios deberían hacerse para no tener cada elección sábanas de candidatos y despecho ciudadano como lo estamos viendo en este último tiempo al menos? Bueno, el refrán dice mal de mucho, consuelo de tontos, consuelo de bobos. Hace 8 años teníamos 400 organizaciones políticas habilitadas. Ahora tenemos casi 200. Es decir, cada 4 años vamos eliminando 200. Lo grave es que para 18 millones de habitantes, posiblemente habilitados 14 para el voto, contando con los de 16 años que tienen una decisión discrecional que no es obligatoria. Este es un problema porque en el artículo yo digo, y esto se evidencia mucho en las provincias, en los cantones, que las alianzas que se producen, que es un recurso que está en el Código de la Democracia, entre comillas, para fortalecer los acuerdos, hacen que, sin embargo, como digo en el artículo, no solo estén en el mismo cuarto, sino en la misma cama, juntas y revueltas las distintas tendencias políticas. Entonces, no se entiende cómo candidatos de extrema derecha van por ejemplo, con el Partido Socialista, caso de Quito, o como candidatos que históricamente han defendido unas causas por el afán de llegar a un cargo de poder, pactan con Dios y con el diablo. O sea, es decir, es un tema complejo. Pero más allá de las reformas del Código de la Democracia, cada vez estoy convencido que lo que atraviesa la política es unos síntomas de cultura, de identidad política en el Ecuador, que siguen siendo los mismos todo el tiempo. Es decir, yo creo que ya no es un tema de leyes, creo que es un tema de conciencia ciudadana y por eso necesitamos una pedagogía diferente. Porque si bien el Código de la Democracia exige
que haya un porcentaje sustantivo en la participación de jóvenes, como en la alternancia de hombres y mujeres y también una cantidad importante. Yo no creo que eso resuelva por mandato las cosas. No resuelve porque si no tienen las organizaciones políticas, escuelas de formación para juventudes y para mujeres, entonces no tiene sentido llenar las listas por llenar. Así es. Entonces yo creo que ahí hay legislaciones que van contrariamente a lo que en la realidad del país. Yo les diría a los radioescuchas, a la audiencia, que exijamos al candidato su hoja de vida, que volvamos a exigir quiénes son su equipo, que nos digan cómo van a administrar los recursos y que nos diga qué va a hacer con los problemas más importantes que tienen las ciudades como tienen las provincias.